destruyeron todo lo que era Israel y queda todas las 10 tribus dispersas en los diferentes partes donde estaba el reino asirio dominado. Entonces comenzamos hoy con Ezequías, que es el primer, un rey que tiene un padre que fue, digamos así, no devoto a Dios, y Ezequías hace todo lo contrario, se dedica a alabar a Dios y comienza una gran reestructuración. Él se le llama, al rey Ezequías se le llama el rey del avivamiento del templo. ¿Y por qué? Porque Ezequías estuvo en ese momento cuando el gobierno persa o el reino de Persa estaba dominando pues todo Israel, venía hacia Judá, y acordémonos que leímos en el devocional que se encontró con el rey de Persia llamado Sennacherib, y estaba sitiando a la ciudad de Judá. Ezequías reinó durante 25 años y comenzó su reinado a los 22, que fue cuando su padre Acaz le cede el trono. Él, cuando llega a Judá, y veníamos de un padre idólatra, un padre que había hecho templos a Baal y a todos los dioses paganos, él hizo la gran obra de destruir todos esos ídolos, todos esos altares, y reconstruyó nuevamente la devoción en el pueblo de Judá, con la palabra, con la fe. Dice que purificó el templo, restauró el sacerdocio levítico, porque se había abandonado, no habían sacerdotes, no había nadie que hablara la palabra de Dios. Hizo fortificación de Jerusalén, luchó contra Sennacherib, y además de eso hay dos cosas por resaltar dentro del periodo de Ezequías. Uno es que el profeta Isaías le pronosticó que iba a morir. Dijo: arrepiéntete y arregla todas tus cosas porque vas a morir. Él oró profundamente y Dios le concedió 15 años más de vida, para resaltar. Cuando estaba sitiado por el guerrero, por Sennacherib, que era el jefe de los persas, entonces él se preparó para eso e hizo lo que llamamos el túnel, que cogía el agua que había del nacimiento de Goá, ¿sí?, y lo llevó hasta el pozo de Siloam. Hasta ahora hay muchas teorías acerca de cómo lo construyó, porque eso es una piedra o una roca profunda y dura. Entonces, una teoría dice que se fueron por las grietas de la roca, se fueron guiando, y a eso se debe que tenga esas formas de heces, ¿sí? Y otra teoría dice que ellos iban cavando, y en la medida que cavaban, con el ruido con los martillos, entonces arriba comenzaron a guiarlos, ¿sí? Y muchas veces hubo equivocaciones o no los sabían guiar bien, y a eso se debe que hubiera tenido perfecto tomar las aguas desde el yacimiento de Goán hasta lo que llamamos la piscina de Siloé, que nos tiene el recuerdo cuando Dios le dio vida le dio la vista a un ciego, y le dijo que fuera hasta el pozo de Siloé y se echara agua. Entonces, básicamente esa es la historia, y eso lo hizo para que solamente esa agua salía afuera de Jerusalén, y para el abastecimiento de los soldados que estaban fuera, quedaban sin agua, y había las posibilidades de que pues no se pudieran mantener. Pero aún así, si ustedes recuerdan la historia, lo que hizo fue que el ángel de Jesús destruyó el ejército. Pasamos al siguiente rey, que es Ezequías, que es Manasés, perdón. Entonces, Manasés se le llama el rey de la idolatría y el rey del arrepentimiento, ¿sí? Él dice que estuvo desde los años 687 y 642. De él se dice que fue el rey más malo
y que tuvo Judá. Fue el más malo porque adoró a todos los dioses que habían, quemó a sus hijos, y fomentó la idolatría por todos lados. Un dato para recordarlos y ver cómo nace él, ¿sí? Cuando Ezequías pide los 15 años más de vida, ¿sí? Entonces, en esos 15 años nace, dice Manasés, nace Manasés, porque la historia de Manasés comienza cuando dice que comienza a reinar desde los 12 años y duró reinando en Judá 55 años, ¿sí? Entonces, cuando hace lo de los 55 años, vemos que fue desde los 12, ¿cierto? Fue un rey malo, sanguinario, dice que causó más muerte en todo el tiempo de rey que en otra época. Haciendo su estudio cronológico, entonces, él comienza desde los 12 años y dura más o menos 37 años siendo impío. ¿Sí? 37, donde causa toda cantidad de barbaridades. A partir de los 37, entonces el ejército persa lo coge prisionero, lo lleva a Babilonia, lo humilla y él cae en el fondo de la forma más, o sea, toca fondo y él se arrepiente, ¿sí? Se arrepiente y hace una oración tan profunda, ¿sí? La tengo acá, ahorita la paso a ustedes para que la lean y vean la intención de esa ciudad, de esa oración. Y Dios lo perdona y dura más o menos de 2 a 3 años. Se devuelve nuevamente a Judá y queda, o sea, queda perdonado, ¿sí? Entonces él vuelve a Judá, y le quedan 10 años de vida. En esos 10 años de vida comienza a restaurar nuevamente lo que había hecho, restaura templos, restaura, nuevamente indica o pide que si el pueblo vaya a adorar a Dios y hace una gran conversión de su espíritu y de su alma. ¿Qué nos enseña con esto Manasés? Que el poder de Dios y el perdón de Dios es más grande que el pecado que podamos cometer, ¿sí? De un hombre como Manasés, nace un hijo que es igual o peor de malo, que es Amón, el cual solamente estuvo dos años en el reinado y fue tan malo que hasta sus mismos siervos fueron los que le causaron la muerte, ¿sí? Y de este rey nace el rey Josías. Si el último avivamiento que hubo, que se recuerda en la historia, antes de Salomón, fue el de Samuel. Aún el mismo avivamiento, la misma celebración de la Pascua que hizo Ezequías, no se compara con lo que hizo Josías, ¿sí? A Josías se le llama el rey de la reforma y el del avivamiento por medio de la palabra. Él comenzó a hacer nuevamente la reconstrucción del templo, a volver a a quitar las imágenes de idolatría, a quitar todo lo que había hecho malo, tanto en el periodo de Manasés y de Amón. Y él hizo una reforma total. Nuevamente puso en sus puestos y en cada puesto la ordenación de la iglesia con levíticos, sacerdotes, los coros, haciendo uso de lo que había dejado escrito David desde sus tiempos. Y estando en la reconstrucción del templo, encontraron un libro que ustedes leyeron, que hay un libro en la Biblia que lo encontraron haciendo la reconstrucción del templo. Ese libro, pues, parece que en el tiempo de los reyes idólatras y los reyes que perseguían la palabra de Dios, algunos de los levíticos que quedaron lo escondieron en el templo, y en ese momento el sacerdote Ilaí lo encuentra y se lo lleva y lo leen delante del rey Josías. El libro parece que es Deuteronomio,
él lo lee y parece que en la parte donde habla de las bendiciones y de los castigos que dice Deuteronomio, entonces él se da cuenta de todo lo malo que habían hecho su pueblo y por qué todo lo estaban haciendo mal. Y es cuando nos dice en la Biblia que rasga sus vestiduras y comienza un plan de nuevamente hacer un gran avivamiento, que es el avivamiento más grande que se conoce en la historia. Y el avivamiento es tan grande que, como les dije antes, no había un avivamiento desde los tiempos de Samuel que eran así. Si recuerdan cuando el pastor nos hizo aquí el recuento de cuánto se gastó el rey Salomón haciendo su avivamiento, que fue solamente para la inauguración del templo, imagínense en este avivamiento donde invitó a todo el pueblo de Judá y aún a los de Israel que llegaran a hacer eso. Lo hizo tan grande que se recuerda en la historia y ha sido uno de los más grandes que ha habido. Entonces, él celebró la Pascua del Señor. Tuvo un corazón sensible, siempre puso de por medio que la palabra de Dios era lo importante, y dentro de esa fiesta y después de leer el libro, renovó el pacto de su pueblo con Jehová, ¿sí? Y nos enseñó que para ver un verdadero avivamiento es con la palabra. Entonces Josías, siendo muy joven, porque él fue uno de los príncipes que ocupó, o de los reyes que ocupó el trono muy pequeño, ¿sí? Él estuvo a los 8 años, fue rey, de los 8 a los 16 estudió la palabra, se preparó, fue grande en tener el conocimiento de la palabra. De los 16, perdón, a los 20 que ya cumple, entonces comienza toda su reestructuración de lo que es Judá y de los templos y de la palabra de Dios. Desafortunadamente este rey, como todos los buenos, pues en una pelea contra el rey Egipto, contra el rey Niceas, si no estoy mal, muere, pero nos deja una gran enseñanza. Y un detallito que se me olvidó dentro del túnel que hizo Ezequías, es que ese túnel está hecho en medio de las rocas, como les dije, que está en forma de S, tiene 355 metros de largo. En línea recta, perdón, 535 metros. En línea recta serían 355. Los estudiosos dicen que se pudo haber demorado 4 años en su construcción, y además de eso, como dicen que si estaba Sennacherib estaba afuera esperando en qué tiempo lo construyó, pero él ya estaba preparado y lo hizo desde antes para poseer y no tener agua para las partes de afuera del templo. Hicimos una tabla de tiempo. Tenemos que Ezequías, para hacer un resumen, Ezequías hizo en su periodo entre el 716 al 687, y lo más importante que hizo fue su fidelidad, ¿sí? A él, el profeta Isaías, ¿sí? Cuando se lea la Biblia, porque la Biblia está separada, entonces es Crónicas, y después vemos los versículos, capítulos de Isaías, de los profetas, tanto mayores como menores. Entonces, a Ezequías lo acompañó el profeta Isaías, ¿sí? Le sigue Manasés. Entonces Manasés, pues a lo último de sus días, lo acompaña el profeta Nahud. Amón, pues no hay nadie, porque 2 años no alcanzan a tener profetas. Entonces Manasés es el pecado. Ya les dije, el pecado y el arrepentimiento. Amón es la indiferencia, o sea, no hizo nada más que el peligro. Pero Josías es el verdadero avivamiento, es el que restaura el templo y el que hace que la palabra nuevamente vuelva a surgir dentro del pueblo. Esperamos que de aquí en adelante, o sea, lo que nos dejan estos cuatro reyes, es que están dentro de la fidelidad y el pecado, están dentro de lo que es la verdadera restauración y lo que es el caer en la idolatría. Entonces, eso nos conjuga. ¿Qué nos deja para ahora? ¿Sí? Que definitivamente, por más que seamos pecadores,
llegará un momento en que nos arrepentamos como le pasó a Manasés y nunca es tarde para conocer al Señor en toda nuestra historia. Entonces no hay nada más grande que es escuchar la palabra y tener siempre la palabra en nuestro corazón. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.